así que vamos. Por favor. Basilio Vargas Sea. ¿Usted es poblador de aquí de Natural Progreso? de Progreso, de acá mis distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento Apurímac. Ajá. A ver, cuéntenos sobre este complejo, señor Sea. Ya, este complejo fue, aquel tiempo los portugueses han venido el año 1600, todavía tiene una historia, 1600. 1600. Ya, ellos han trabajado allá en la mina Cochaceibas. Cochaceibas. Después, cuando llegaron los españoles en 1930, ¿Ya? llegaron los españoles. Entonces ellos los han despejado a los portugueses. Cuando trabajaron en la mina Cochaceibas, ellos han empezado. Ya. Ellos se fueron a Brasil. A Brasil. En Brasil se han quedado. Ya. Entonces quedaron dueños varias empresas acá. Al último que ha trabajado es que se llama los dueños del Banco Vice, que es internacional de Alemania o de Europa. Ya. Ellos eran los hermanos Fernando y Augusto Vice, dos Vice. hermanos. Ya. Entonces ya también ellos han hecho trabajar. Y este ingenio han construido para la amalgamación del oro. Yeah. Sacaban lingotes de oro, cantidad de Cochaceibas. Como eso era que se llama el Banco Vice. Yeah. Y en la Segunda Guerra Mundial también han apoyado. Con esta mina Cochaceibas, sacando lingotes de oro, con eso han apoyado en la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Y a los hermanos Vice. Entonces ellos han hecho construir esto, ha construido que se llama de Estados Unidos. Estas maquinarias son de Estados Unidos, que ellos Sí. han tomado todo eso. Aquí de Cochaceibas han traído en cables. Acá están los cables que ahora totalmente lo han dejado y han dejado intacto, pero la población es lo que ha destruido todos los señores alcaldes. Yeah. Ya, a grandes rasgos. Sí. Han venido ingenieros a nivel mundial de otros sitios, de Alemania, de Italia, de otros sitios, algunos que han muerto en el panteón arriba, figura todavía sus tumbas, bien edificado, que se llama lo que han muerto de los cadáveres. En Cochaceibas también, allá la mina Cochaceibas está por lo menos 2 horas de viaje. Yeah. Sí, entonces allí también hay cantidad de muertos, ahí han trabajado a tiempo y así otros empresas, otros han trabajado. Ha sido también su hijo del presidente que se llama Pierola. Yeah. Ellos también han venido a trabajar. También hay una referencia que el papá de Chabuca Granda ha trabajado. Chabuca Granda ha nacido acá, él ha sido su administrador, Chabuca Granda ha sido acá abajito, en Progreso mismo, Chabuca Granda. Es de Progreso. Pequeño se ha ido a la ciudad de Lima, bueno ya, pero no se ha recordado de Progreso ni siquiera una canción, los criollos no nada, ni siquiera dedicado, pero sin embargo ella ha dicho de que yo soy cusqueña, aquel tiempo, claro, regiones pertenecía a Cusco, a Apurímac, ¿no? Pero ella es nacido acá mismo, De Progreso. pero sin embargo ella se ha olvidado de Progreso, ni siquiera una canción no ha dedicado tanto que el criollismo que él ha conocido internacional, pero sin embargo de Progreso se ha olvidado. Esta es una historia, entonces, esta es una historia del Perú que hay que rescatar acá, ¿no es cierto? Exacto, claro. Una pregunta más así peculiar. ¿Por qué el nombre Progreso? Progreso, en tiempos de antes de lo que trabajaron los hermanos Vice, era Trapichipampa, esto era una hacienda aquel tiempo. Ajá. Ya, Es el nombre original, entonces Trapichipampa. Trapiche era, un nombre Trapiche era. Después han puesto el nombre de Progreso por el desarrollo aquel tiempo que han venido aviones FAF y Faucet aquí a Faucet, que se llama a Huanaco Pampa. De ahí han traído en camiones, los primeros camiones en Sudamérica, de repente aquí había los primeros carros. Claro. Entonces han traído para trasladar estas maquinarias
han traído en aviones, esos aviones de Huánuco Pampa, y han traído, entonces por lo que él ya estaba desarrollando en tecnología, por eso le han puesto con el nombre de Progreso ya después. Su nombre verdadero es Trapiche, sí, Trapiche, verdadero no, Trapiche. Sí, así es, ya después con el desarrollo que estaba un poco ya apogado, entonces le han puesto con el nombre de Progreso. Entonces, llegamos a una conclusión, una gran parte de la economía peruana antigua está sustentada pues aquí en Cochasayo. Es la famosa mina Cochasayo. La mina, claro, pues. Usted escuché su apellido, Sea. Sí. ¿De dónde viene su apellido? Sea. Sí. Esos son también de los españoles que nos han dejado ese apellido, la familia Sea, la familia que se llama Ramírez. Usted Sea viene creo que yo soy descendiente de Chuquibambilla. Chuquibambilla, sí, ¿cierto? Chuquibambilla, pero también tiene otro acá en San Antonio, ¿no? Ahí también Seas o no. No, en San Antonio no, en Chuquibambilla. En Totora hay familia Sea, pero son descendientes de la familia Sea de Chuquibambilla. Sí, son descendientes que mi madre es de parte de su padre, es de Chuquibambilla. Señor, ¿este es Comunidad Progreso? Comunidad, ¿no? Comunidad ahora ha pasado en nombre de... Antes era distrito. Ya. Pero después con la creación de la reforma agraria que ha habido comunidades, ahí recién se ha considerado por pero antes era distrito. Ahora es comunidad, pero está por que se llama reconocer área urbana y rural, en desmembramiento está de la comunidad, ahorita va a ser que se llama digamos área urbana. Urbana. Sí, ¿Cuántas empresas mineras existe acá? Hay cantidad ahora, todo parece mentira que Apurímac parece que es zona mineralizada, tantas empresas que están ahorita, por ejemplo, ahí está la empresa Estrata que abarca también una parte de Progreso, Estrata Las Bambas, después a Cochasayo está en que se llama, había denunciado la empresa Panoro, y Antares al otro lado, sector de Huánuco Pampa, a ese lado, que es Huánuco Pampas, ¿no? Tantas minas que están, o sea, fracciones de terreno están denunciadas. Sí, que todo el territorio está concesionado. ¿Y en qué parte, cómo se llama el territorio donde están trabajando minería artesanal? Artesanal, todo es por uso artesanal, está pues ahora, artesanal. Pero a pesar de que hay empresas, sin embargo, siguen trabajando. Los mineros en forma artesanalmente están trabajando, pero sin embargo está dando autorización, por ejemplo, Panoro ha dado autorización para Cochasayo para que sigan trabajando. Pero ya no es como antes que sacaban, que extraían minerales como debe ser, sino que como digamos están escarbando sitios que han dejado, todo eso, están los teperos de aquellos tiempos es eminentemente minero, así es. Y ahora seguimos todavía escarbando, ¿qué vamos a hacer también? ¿Con qué se vive? Pues, ¿Y cómo la agricultura acá? Agricultura también más o menos depende, pero más es ganadería, un poco bastante ovino, después caballar vacuno. ¿Qué va a pasar cuando la minería se acaba? Se acaba, nos dedicaremos a agricultura nomás de nuevo, pues claro, así es. Bueno, muchas gracias, señor Sea. Muy agradecido, muy agradecido. Usted es el... ¿Y esto qué cosa eran? Moledoras, pues, donde se hace, la piedra se muele, va entrando ahí y va dando vuelta, y de acuerdo a eso, materiales, entonces eso va procesando, siguen lavando y al final queda oro. Claro. Sí. Claro.